La biofísica, bio viene de vida y física de la palabra, física de la rama de las ciencias naturales. ¿Qué es la física? La física es ciencias naturales, ¿cierto? Ciencias de la naturaleza, estudia el comportamiento de la naturaleza. Entonces, cuando yo digo bio, la palabra bio viene de vida, biofísica. Pero hay dos conceptos que se unen de la biofísica, la física biológica y la física médica. La física biológica es la parte de la ciencia que estudia los procesos biológicos desde el punto de vista de la física. La física biológica se enfoca mucho en esto que está acá, procesos biológicos, pero mirando de la física. Mientras que la física médica es la misma disciplina, pero con un diferente enfoque, enfocado en la aplicación médica de agentes físicos, es decir, uso los agentes físicos para curar, para diagnosticar. Y la biológica es la ciencia que estudia cómo se producen los procesos biológicos en el ser humano, cómo se produce la electricidad del atomio, los cambios, todo eso. Eso es la física biológica. La biofísica entonces es la suma de la física médica más la física biológica, ¿sí? Decía yo recién en la otra aula que esta es una pregunta uno de cualquier examen parcial, ¿sí? O sea, del primer examen parcial. ¿Qué es la biofísica? Explica qué es la biofísica. O digo, la física biológica es la suma de la física médica más la física. La biofísica es la suma de la física médica más la física biológica, verdadero o falso, por lo menos coloca verdadero, ¿verdad? Algo que quiero decir. Cuando hay 5 preguntas de verdadero o falso, y usted no sabe si es verdadero o es falso, ¿qué voy a poner? Verdadero. ¡Gorda! Hay gente que me dejaba en blanco el examen del año pasado, en una final. Cuando yo no sé si es verdadero o es falso, y dice falso justificado, no adianta colocar falso si tem que justificar. No se deja en blanco, se pone verdadero. ¿Sí? Porque en un verdadero y falso hay 50% de que sea verdadero y 50% de ser falso. ¿Cierto? Y si dejo en blanco es 0%. Entonces por lo menos verdadero. Correcto. Entonces, si esto sale verdadero o falso, ya saben qué marcar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo? Un ejemplo de cómo se puede complicar esto. Vamos a poner las cábalas cuando quieren. Explica la diferencia entre la física biológica y la física médica y cita ejemplos de cada uno. Ahí aplica por el chulo salud. Soy una cachaza. Espera. Entiende por qué una materia puede ser fácil como puede ser difícil. Depende de cómo se le enfoque. ¿Correcto? Dicho esto, acho que semana que viene vamos a estar 98 y no 96. Ok. Bueno, este no hace falta copiar, este es más bien un objetivo, que es lo que yo quiero como profesor en ustedes, es proporcionar conocimientos, lo que quiero, lo que busco es proporcionar que ustedes tengan conocimiento de principios y conceptos físicos involucrados en los sistemas biológicos. Sistemas biológicos es cómo funciona la vida, ¿sí? De manera que puedan comprender y explicar el funcionamiento del cuerpo humano más adelante, como ustedes van a ver el cuerpo humano ya desde el punto de vista de la física misma. Mi objetivo específico mío como profesor de la materia es explicar los aspectos físicos y físico-químicos, porque también involucra la física y la química de los fenómenos biológicos. Quiero que dominen los contenidos básicos de la disciplina para que puedan hacer una asociación con otras materias del ciclo profesional. ¿Y quién más para poder asociar ideas y conectar pensamientos que Homero Simpson, verdad? Este libro que aparece ahí en verde
nuestro principal libro, pero no descartamos también los libros de fisiología a ver, ¿quién me ayuda? Fisiología, barreras. Documentos hay el primer estudio documental, que hay documentos que se han estudiado los seres vivos en base a las leyes físicas. Se tiene que remontar uno hasta la época de Aristóteles, quien vivió en el año 384 y 322 a.C. Aristóteles, quien por primera vez realizó un estudio geométrico del movimiento y dirección del músculo. Entonces, Aristóteles fue el primero en que hizo un escrito que se llamaba Leyes Físicas de la acción del movimiento y la acción muscular. Por eso Aristóteles es considerado como padre de la kinesiología. Tenía el pensamiento de que el movimiento puede ser natural o el movimiento puede ser violento. Acá no hay nada que estudiar, yo les voy a preguntar esas cosas tontas. Como el programa está, tienen que saber ustedes también un poco de la historia de la biofísica. La iatrofísica o física médica tiene sus antecedentes más remotos en la cuantificación de magnitudes. ¿Qué es cuantificar? Cuantificar es medir, cuantificar es darle número. ¿Sí? Cuantificar, la cuantificación significa darle número. De magnitudes biológicas, ¿qué es magnitud? Magnitud es todo lo que se puede medir. Y en biología todo lo que se puede medir, entonces le damos número, quiere decir eso. ¿Sí? ¿Qué se puede medir? La presión sanguínea, ¿sí? Volumen, podemos medir altura, o sea, todo eso es una magnitud. Entonces, la iatrofísica tiene su antecedente más remoto en la cuantificación de magnitudes biológicas por parte de Santorio Santorius en 1615. Santorio era discípulo de Galileo Galilei. ¿Alguna vez ya escucharon hablar de Galileo Galilei? Santorius colocaba a una persona en una jaula. Allá arriba se ve como una balanza. No la romana, ¿cómo se llama esa balanza? Tiene el nombre, quien vive en el campo sabe. Ninguém, nadie vive en el campo. Hizo eso, Santorio. Hoy día ya tenemos un smartphone para salimos a caminar, tenemos inclusive sensores en la piel que te miden la glucosa, ¿sí? Es muy común la cuantificación de las funciones de nuestro cuerpo con productos mucho más sofisticados. Sí, pero Santorius fue lo primero que se hizo para tratar de medir. ¿La balanza? Sí, balanza. La iatromecánica. Perdón, iatromatemática. ¿De dónde se queda la iatromecánica? Iatromatemática. La matemática aplicada a la medicina. ¿Quién introdujo la matemática en la medicina? Giovanni Alfonso Borelli. ¿Qué innovó hacer matemática aquí? Pediatría descartado. ¿Ok? Pediatría descartado. Ya de ahí pensar pediatría. Conversión de tablas, peso, porque todo por peso la medicación es pediatría. ¿Sí? Y exige mucho uso de matemáticas. Entonces, Giovanni Alfonso Borelli realizó una obra y decía que el movimiento corporal debe ser analizado sobre todo por medio de la geometría. ¿Sí? La geometría y la mecánica. Entonces introdujo la mecánica de la física. La mecánica de la física, ¿qué es mecánica? Mecánica en física, la mecánica es el estudio del movimiento. ¿Sí? Puede ser la cinética o la dinámica, ¿verdad? Entonces,
símbolo de geometría y símbolo masón también, ¿verdad? Usan el compás en un símbolo, pero hace referencia a la ciencia. Y hay una persona alzando una piedra más grande que su cabeza. Y eso se le llama hiato matemático. Otros hitos importantes en el curso de la biofísica es el Tratado de Hemostática de Stephen Thales, en el cual describía la medición de la presión sanguínea. En 1733 hay registros de la primera medición sanguínea gracias a Stephen Thales. Y hoy hacemos cualquiera que se va al hospital, y principalmente cuando somos, como dicen novatos, caloros, ¿verdad? A pedir prestado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Repitiendo algo que alguien en 1733 comenzó a desenvolver. Luigi Galvani experimentó con ranas. Los experimentos de Luigi Galvani sobre la estimulación eléctrica de nervios y músculos en ranas de 1786 data el informe. Utilizaba las ranas y estudiaba la estimulación eléctrica. En 1895, Wilhelm Beethoven consiguió registrar los potenciales eléctricos del corazón. ¿Sí? Desenvolvió este triángulo, al que se le conoce como triángulo de Beethoven, y consiguió describir las diferentes cargas y descargas, los potenciales eléctricos del corazón. En 1895. Unos años más tarde, en 1901, Beethoven desarrolla esa máquina y mejora los registros gracias a algo que él lo bautizó como galvanómetro. En 1903 hasta 1907 se empecinó en eso, comenzó a desarrollar el sistema de registro de las derivaciones y lo que hoy conocemos como el triángulo de Beethoven. Inclusive describió en forma geométrica los grados en que puede estar desviado el corazón a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Los ejes axiales, como se le conocen las derivaciones ABR, ABL, ABF, que nosotros colocamos en los electrodos que colocamos en los pacientes para hacer los electrocardiogramas. Los demás avances tecnológicos aplicados en medicina, como los más innovadores que tenemos los ultrasonidos, la ecografía, tomografía, resonancia magnética, rayos láser, están incluidos en la física médica. Todos los días usamos eso en el hospital y ustedes también van a usar. Como la biofísica es amplia, tiene una base para el estudio de la biología y la fisiología. Biofísica y fisiología, ustedes tienen fisiología este semestre, ¿verdad? Sí. Van a encontrar muchos temas, 99% iguales, porque están estrechamente relacionados con la biología y la fisiología. Utiliza la física, la biofísica utiliza la física para fundamentar, ¿qué cosa? El funcionamiento de equipamiento médico. O también medios instrumentales de diagnóstico, que también pueden ser para diagnóstico o para tratamiento. Porque yo puedo usar un ecógrafo para diagnosticar, puedo usar un rayo para curar. Entonces, hay posibles efectos que puedan generarse en el ser humano. Si yo le aplico corriente eléctrica en el músculo, como por ejemplo que usan para la fisioterapia, yo puedo sanar el músculo, como si le aplico mucho voltaje, puedo dañar el músculo. Una descarga eléctrica de 220 puede matar a una persona, pero 100 joules, 50 joules puede corregir, por ejemplo, o puede revivir a una persona. Dada la amplitud de la biofísica, es tan amplia la biofísica que se le considera multidisciplinaria. ¿Qué significa multidisciplinaria? Que se tiene que relacionar con otras ramas, ¿verdad? Con la matemática, se tiene que relacionar con la física, con la biología, con la química.
rama multidisciplinaria. Hay diferentes campos de estudio que podemos decir que abarcan desde aspectos físicos de los procesos biológicos y fisiológicos, aspectos biológicos como por ejemplo los agentes físicos, la corriente eléctrica, la radiación, el calor. La utilización de los principios físicos como medio de diagnóstico, ya dijimos que usamos un rayo que se llama rayo X para ver las estructuras internas del cuerpo. Podemos usar el ecógrafo, que utiliza también electricidad para su funcionamiento, pero también como podemos usar para diagnóstico, podemos usar para fines terapéuticos, para curar. ¿En qué aporta? Puede aportar en la física de la audición, en la biomecánica, en la biofísica cardíaca, en la biofísica de la respiración. En la audición, por ejemplo, acá está no se ve bien nada más, no es muy buena la imagen, yo creo que falta regular el equipo. Se ve como el sonido ingresa por el oído externo, viaja por el conducto auditivo, ingresa al oído medio, donde tenemos el tímpano. Acá hay un hueso que se llama martillo de y estribo, ¿verdad? Eso vibra, genera, transmite, a través de esos huesos se transmite el sonido, pasa a algo que parece una espiral, una caracola que se llama cóclea, y donde hay unos cilios que vibran, y a partir de ahí el sonido deja de ser sonido para convertirse en corriente eléctrica. Y ese sonido sale de mi boca, va al oído de ustedes, se produce electricidad y va al cerebro y está interpretando segundo a segundo lo que voy diciendo. Es algo fascinante si es que comenzamos a estudiarlo a profundidad. ¿Cómo es posible eso? Que algo que es una onda se convierta en electricidad y que esa electricidad vaya al cerebro y que haga la decodificación. Tenemos a un corazón con su complejo QRS, la onda P, la onda T, viene dentro de la biofísica cardíaca, la biofísica de la respiración, por qué entra aire en los pulmones, por qué sale, cómo se da ese fenómeno. Todo eso vamos a estudiarlo en cada uno de los capítulos de biofísica. Como es amplia la biofísica y se interrelaciona con varias disciplinas, también la biofísica tiene varias ramas, es decir, la biofísica como todo, y a partir de ahí comienza a dar gatos, ¿sí? Y tiene varias ramas: la biomecánica, la bioelectricidad, la bioenergética, la bioacústica, la biofotónica y la radiobiología. ¿Sí? La radiobiología. Voy a volver un poco. Hasta acá, lo que es un poco de historia, hasta el slide número, no sé si está correcto este número, pero hasta acá, la primera hoja, la primera parte me importa, esto que es la biofísica, y después sí ya podemos venir al 14, que son los campos de estudio de la biofísica que aportan ramas de la biofísica, para que lo que no quiero es que se centren a la hora de estudiar en la historia, porque no les voy a cobrar la historia, no les voy a preguntar quién fue el padre de, no sé, de la astrofísica, ni en qué año Galileo Galilei hizo su experimento, nada de eso, ¿ok? Ramas de la biofísica. Esto les puedo sacar cita, como puedo pedirle que describan. ¿Sí? Ramas de la biofísica, la biomecánica, bioelectricidad, bioenergética, bioacústica, biofotónica y radiobiología. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Voy a tomar agua, voy a agarrar agua, ¿me permiten un rato? Un rato no de rato, un rato de... Son las ramas de la biofísica. Ok, vamos a hablar de cada una. La biomecánica, la palabra bio es vida y la mecánica habla del movimiento. Si la palabra bio es vida y la mecánica es movimiento,
movimiento. ¿Cómo yo me estoy moviendo? ¿Por qué una persona camina o no camina? ¿Sí? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué podemos nadar? ¿Por qué los peces nadan? El equilibrio anatómico, todo eso cae dentro de la biomecánica. ¿Sí? La biomecánica. Entonces, bio viene de vida, mecánica de movimiento. Si pregunto, va a ser la rama de la biofísica que estudia el movimiento de los seres vivos, como la locomoción, también puede ser la natación, el equilibrio, el vuelo, etc. Bioelectricidad. Bioelectricidad estudia los procesos eléctricos y electroquímicos que ocurren en los organismos vivientes. ¿Por qué en los organismos vivientes ocurren procesos electroquímicos? Porque esos procesos electroquímicos, entrada, salida de calcio y potasio, generan electricidad en nuestro cuerpo. ¿Sí? A eso se refiere estudiar procesos eléctricos y electroquímicos que ocurren en los organismos vivientes. Y también la bioelectricidad, desde aquí es otra cosa, también estudia los efectos electromagnéticos sobre los seres vivos. ¿Qué se refiere esta parte de electromagnéticos? Si yo me voy a tocar la electricidad que está llegando a 220 acá en Paraguay, va a haber una descarga eléctrica. ¿Qué efectos puede generar sobre el ser humano? Puede llevar a la muerte, puede generar quemadura, puede haber un cambio en mi corazón, ¿sí? En el sistema eléctrico del corazón, ¿sí? Cómo se conduce la electricidad por nuestro cuerpo. Todo eso es la bioelectricidad. Dos partes. Electroquímicos, procesos eléctricos y electroquímicos que ocurren en el organismo del viviente, o sea, dentro de mí. Y segundo, ¿qué efectos tiene los electromagnéticos sobre los seres vivientes? ¿Sí? La electricidad aplicada de forma correcta puede también sanar, puede curar. ¿O acaso no te ponen algunos electrodos en el que hace la fisioterapia y vas recibiendo choques eléctricos para estimular los músculos, para curar un tejido roto, para una ruptura fibrilar, muscular? Entonces, esos son los efectos electromagnéticos sobre los seres vivos. La transformación de la energía en los sistemas vivientes, cómo yo cambio mi energía en calor. A eso se le llama bioenergética, se dedica al estudio de la transformación de la energía que ocurre en los sistemas vivientes. Bioenergética. Yo le voy a pasar este slide de audio, ahora de escuchar. La bioacústica aplica la transmisión, captación y emisión de ondas sonoras por los biosistemas. Se refiere a la investigación de la producción del sonido, cómo se produce el habla, cómo se produce el sonido, cómo se propaga el sonido, cómo se puede utilizar la transmisión y emisión de ondas sonoras para beneficio del ser humano. Todo eso estudia la bioacústica. Entonces ya vimos biomecánica, bioelectricidad, bioenergética, bioacústica. Nos falta la biofotónica. Los fotones. Biofotónica, interacción de los biosistemas con los fotones, y los fotones tienen que ver mucho con la vista, con la fotosíntesis. Vemos ahí la imagen de una persona que está recibiendo biofotones, probablemente para un rejuvenecimiento celular, para eliminar manchas, arrugas, no sé para qué se hace eso. Que trabaja no es cosmético, ¿cómo se llama eso? Estética. Ricardo está un poblado en estética, sí. Demasiado caro, casi $1,000 por mes. Biomedicina.
Bueno, entonces la biofotónica, interacciones de los biosistemas con los fotones, como la visión, la fotosíntesis, etc. La radiobiología. Estudia los efectos de la radiación, ¿sí? Los efectos biológicos de la radiación ionizante y la no ionizante y sus aplicaciones técnicas biológicas de campo y laboratorio. Vemos la imagen, la radiobiología, siempre el rayo X, ¿sí? Vamos a tener en mente eso para que veamos más rápido. Entonces, los efectos biológicos de la radiación. Cuando yo recibo radiación, puedo lesionar un tejido, como también puedo usar la radiación para curar un tejido. ¿O acaso los que tienen algunos tipos de cáncer no van a radioterapia? Sí, ¿verdad? Van a tratarse esos tejidos que están con cáncer. Bueno, hasta ahí entonces la radiobiología. Todo eso son, ¿qué cosas? Ramas de la biofísica. La biofísica es una ciencia. Decíamos al inicio de la primer capítulo, es una ciencia que une dos tipos de física, ¿verdad? La biológica y la médica. Y como es una ciencia, tiene que tener aquellos preceptos que conducen a lo que es puramente ciencia. Para hacer ciencia yo tengo que saber observar, tengo que saber medir, tengo que analizar, tengo que predecir resultados. Así como en la bioestadística, en la física, todas esas ciencias, yo también tengo que saber observar, tengo que saber ver algo, tengo que saber medir de acuerdo a lo que voy a analizar, ¿verdad? Si voy a medir la sangre, si voy a medir la presión, si voy a medir la altura, o sea, depende de cada uno, va a ser un aparato diferente que voy a aplicar para medir. ¿Para qué voy a medir? Para poder analizar, ¿sí? No medimos en la cabeza la circunferencia de la criatura al nacer, después de los 3 meses. ¿Por qué? Porque estamos viendo el correcto desarrollo, ¿cierto? Si no hay un crecimiento, decimos de microcefalia, macrocefalia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que hacer esto, tengo que hacer la predicción, ¿está en un desarrollo correcto o no? De acuerdo a eso. Entonces vamos a cada uno de ellos. Observación. Básicamente, prestar mucha atención minuciosa a los fenómenos para poder conocerlo. Lo observo, lo miro, lo conozco, voy adquiriendo patrones de comportamiento o de forma. Medir. ¿Medir con qué? De acuerdo a lo que voy a analizar, ¿verdad? O sea, a lo que quiero. Instrumentos adecuados para los registros y datos obtenidos. Si voy a medir la altura, puedo usar un metro como el que se ve en la imagen, pero si voy a medir órganos, por ejemplo, para ver si hay una distensión del riñón, del páncreas, voy a usar una ecografía, ¿sí? Un ecógrafo en este caso, ¿verdad? Ya dijimos, si quiero medir la presión, uso un medidor de presión. Si quiero medir la respiración, la cantidad de aire en los pulmones, voy a hacer una espirometría. Pero todo es medir. ¿Para qué? Para analizar esos datos. De los datos y la aplicación de los principios que llevan a la formulación de una hipótesis. La hipótesis es mi presunción de qué está ocurriendo, ¿sí? De qué está ocurriendo, que explique el fenómeno que estoy observando. Si la persona vos medís y ves que tiene baja estatura, vos podés analizar y así generar una hipótesis. O tuvo mala alimentación, tuvo algún parásito en la infancia, no sé, alguna enfermedad que le impidió el crecimiento. O sea, hay tantas hipótesis que uno puede lanzar, pero para eso hay que saber primero observar. Y la predicción, hacer una predicción de cómo se va a comportar en el futuro, si introducimos cambios, si introducimos medicación, si introducimos algún fenómeno de la física que pueda ayudar a predecir cómo se va a comportar el paciente o el ejercicio que estoy haciendo. Muy bien. Hasta aquí la unidad 1. ¿Sí? La
unidad 1, que es un poco de historia, hablar un poco de lo que es las ramas de la biofísica. Y a partir del agua ya es unidad 2. ¿Sí? Nos queda una hora de clase, ¿sí o no? Sí. Ok. El agua. La importancia para la salud. A partir de agua, la unidad 2. Bueno, el agua es importante por algunos factores. Hay más factores de seguro, pero esto es lo que yo encontré. Primero, hace mucho calor y tomamos agua ¿para qué? Para regular la temperatura del cuerpo. La primera cosa es regular la temperatura. ¿Sí? El agua protege los tejidos, nos mantiene hidratados. ¿Sí? Al tomar agua nosotros estamos también después de un rato eliminando desechos a través de la orina. ¿Cierto? El agua ayuda a que yo pueda transportar nutrientes dentro de la célula. Ya dijimos que regula la temperatura. El agua que tengo en las articulaciones me ayuda a lubrificar mis articulaciones y que yo no tenga artrosis. ¿Sí? Ayudan a amortiguar los impagos. Facilita la digestión. Todo eso hace el agua. Tomar suco no es tomar agua. Tomar coca no es tomar agua. Tomar tereré no es tomar agua. Chimarrón no es agua. Correcto. Tomar café no es tomar agua. Agua es agua. Bueno, nosotros como seres vivos, como personas humanas que somos, tenemos mucha agua en el cuerpo. ¿Ok? Es más, tenemos más agua que otra cosa en el cuerpo. En vez de ser humano, tenemos que ser agua. Porque el agua es lo que más abunda en el organismo humano. Se promedia que el 60% del peso corporal de una persona es agua. Alrededor del 60% del peso corporal en promedio es representado por agua. ¿Qué significa eso? Si yo me subo a la balanza y marca 80 kilos, de esos 80 kilos que marca la balanza, 6 por 8, 48. 48 kilos de los 80, o sea, más de la mitad, porque si es 80, la mitad es 40, 48 kilos de mi peso es agua. ¿Se están entendiendo? En promedio, 60% del peso corporal es agua. Cuando dice en promedio, ¿significa exactamente o no? No, promedio. ¿No calcularon promedio? Sí, ¿verdad? Media, moda, mediana, media geométrica, media aritmética, media armónica. Bueno, en promedio, entonces 60%. Quiere decir que puede ir desde más bajo hasta más alto, pero se promedia un 60%. El agua puede encontrarse dentro de las células como fuera de las células. Puede haber agua dentro de mi célula como puede haber agua fuera de mi célula. Dos cosas importantes. Si yo pregunto cuál es el componente más abundante del organismo humano, piel, hueso, sangre, agua. Alrededor del 60% del peso corporal del promedio. El agua representa un 55-60% del peso corporal, entre paréntesis 60%. Dijimos que el promedio era de 60, pero puede oscilar entre 55 al
75% inclusive dependiendo de algunos factores. Cada molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno unido por enlaces covalentes a los átomos de hidrógeno y la famosa fórmula H2O. Es una molécula polar porque tiene polos y polos y eléctricamente neutral. Propiedad importante del agua: puede formar puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua y con moléculas diferentes. Toda la parte más para química. Acá está lo que a mí me interesa. Líquidos en compartimientos corporales. Líquidos en compartimientos corporales. Vamos a hablar de esto. Dijimos que era en promedio 60%. Puede oscilar entre el 55 al 75% de la masa corporal total. Puede ir de 55 a 75 de la masa total. ¿De qué depende? De tres factores. ¿De qué depende que haya más agua o menos agua? De la edad de la persona. Perdón, del sexo, si es hombre o mujer, de la edad de la persona, si es joven, si es niño, si es adulto, si es anciano, y de la cantidad de grasa, contenido graso que yo tengo. Soy más gordito, menos gordito, de esos tres factores. Tres factores dependen. Cita, ¿de qué depende la cantidad de agua en el cuerpo? Sexo, edad y contenido graso. Ya dijimos que el agua puede estar dentro de las células como fuera de las células. Está distribuida entre el espacio extracelular y el espacio intracelular. ¿Ok? Tomen nota en el sexo, la edad y contenido graso. Muy bien. Vemos a una criatura, un niño puede tener 75% de agua, una mujer 50% y una persona 80%. Vamos a desglosar el contenido hídrico, el contenido de agua significa eso, varía en proporción inversa a la cantidad de grasa. ¿Qué significa proporción inversa? Si yo tengo más algo, quiere decir que tengo menos otra cosa, eso es inverso. El contenido hídrico del organismo varía en proporción inversa a la cantidad de grasa del cuerpo. A mayor cantidad de grasa, menor cantidad de agua. ¿Entienden? Cuanto más grasa yo tenga en el cuerpo, tengo menor cantidad de agua en ella. En los recién nacidos, el porcentaje de agua suele ser del 70 a 75%. Un niño prácticamente agua. Las mujeres tienen más grasa corporal que los hombres. Su agua corporal suele ser desde el 50%. En el envejecimiento, cuando comenzamos a tener más edad, se reduce gradualmente la cantidad de agua, ya que la vejez va acompañado del aumento de la grasa corporal que reduce la cantidad de agua. Vamos engordando, crece la panza, crece la muchacha, acá no es muchacha, ¿cómo se llama eso? La papada. Comienza a cruzar los brazos. ¿Sí? Entonces, a mayor grasa, menor agua, y eso va, la vejez está marcado por eso. Por eso decíamos anteriormente que la edad, el contenido graso y el sexo son los que definen la cantidad de agua en el cuerpo. ¿Correcto? También dijimos que puede estar dentro como fuera de la célula. Cuando está dentro de la célula se llama intracelular
y extracelular cuando está fuera. Se calcula que el 40% del líquido, del agua está dentro de las células, un 20%, perdón, el líquido corporal dijimos que es el 60%, intracelular puede ser 40%, como extracelular puede ser 20%. El intracelular es dentro de la célula, el extracelular es fuera. Y fuera de la célula puedo tener lo siguiente: el líquido intersticial, el plasma sanguíneo y el líquido transcelular. Y dentro del líquido transcelular viene otra vez el líquido sinovial, el peritoneal, el cefalorraquídeo, el pericárdico, pleural, intraocular dentro de los ojos. ¿Sí? En el transcelular tengo el sinovial, que generalmente tengo en la rodilla. ¿Sí? Aquel que con jeringa nos colocan una simulación del líquido sinovial los traumatólogos. Ya vieron, ya se le pone una jeringa a la rodilla y se le va cargando el líquido cuando ya tiene el líquido sinovial. Es ácido hialurónico. O sea, porque le ponen una jeringa. ¿Por qué? Porque no se puede, al igual que el líquido de las embarazadas, amniótico, no se puede, no hay máquina que produzca, no se puede tener artificialmente el sinovial. Entonces se pone algo, por lo menos que sirva de amortiguador y de lubrificante, ¿verdad? Que es el hialurónico. El peritoneal, cefalorraquídeo, pericárdico, pleural e intraocular son los líquidos extracelulares del líquido transcelular. Acá solamente una imagen del 24. El líquido de compartimientos corporales. El agua y los solutos se distribuyen en diversos compartimientos. Y esto es importante para mantener un equilibrio. El equilibrio del cuerpo se llama homeostasis. Y la homeostasis se mantiene de acuerdo a la acción coordinada y adaptaciones hormonales, renales, vasculares, que nuestro cuerpo funcione de forma perfecta. Si yo tengo poco soluto, baja concentración de soluto, voy a tener alta concentración de agua. Y si tengo estos representan los solutos, tengo alta concentración de soluto, voy a tener baja concentración de agua. A esta alta concentración a esta baja concentración de soluto, porque acá no tengo solutos, a baja concentración de soluto voy a tener alta concentración de agua, se llama medio hipotónico. Y hipertónico cuando tengo una alta concentración de soluto. Acá está la definición en amarillo y en azul. ¿Ok? En las próximas aulas vamos a ir dando explicaciones mucho más profundas de hiperosmótico, hiperosmótico, hipersónico, hipotónico y así respectivamente. Professor, por esse motivo aí, quem tem mais moléculas de gordura tem menos água? Sí, mayor cantidad de soluto. Y hace sentido que cuanto más gordura tenemos menos agua. Comienza a casar la idea ahí. Y el agua sigue su propio gradiente de concentración, el va y viene de acuerdo a su gradiente. Y hablando de agua, consumo y pérdida del líquido diario. Nosotros consumimos agua todos los días. Una persona normal consume entre 1500 a 3000 ml, entre 1,5 litros y 3 litros de agua. Estoy casi seguro que la mayoría no tomamos ni siquiera 1,5 litros. ¿Sí? Hacemos sufrir nuestro riñón, todo. Estamos en estado de depresión porque tomamos poca agua. Por eso es importante hidratar al paciente. Yo le colocamos solino al paciente y él ya comienza a mejorar. ¿Por qué razón? Porque vos le estás devolviendo la vida del ser humano es agua. Entonces, en promedio consumimos entre 1500 y 3000 ml de agua por día. Pero así como consumimos, también perdemos. Y las pérdidas pueden ser por las heces, por la orina o por la respiración de la piel que se llama
insensible, pérdida insensible. ¿Sí? La pérdida por las heces puede darse de 250 ml. Si tengo una diarrea, pierdo más agua, pierdo más electrolitos, me deshidrato mucho más rápido. Por eso es importante a los pacientes que tienen diarrea, lo primero, pasarle una solución fisiológica para tratar de volver a devolver agua a las células. Por la orina, desechamos de 800 a 1500 ml. Y la pérdida insensible está calculada aproximadamente a 600 ml. La pérdida insensible es lo que yo no percibo que estoy perdiendo, o que yo no le doy mucha importancia. Por ejemplo, la respiración, estamos respirando y como hay la temperatura afuera y adentro, eso genera que vaya saliendo en forma de vapor el agua de mi respiración, desde mi habla. Y también se puede dar por la transpiración, por el sudor, ¿sí? Por la piel. Comienzo a hacer ejercicio o en la academia comienzo a perder agua. Hidratación es fundamental. Cuanto más pierdo agua, forzadamente por hacer deporte o por hacer ejercicio, tengo que hidratarme más. La pérdida de electrolitos también hay que recomponer. Por eso los que hacen ejercicio, algunos le ponen un poco de sal también a su agua, una pizca de sal. Lo que hacen keto, creo que también la dieta keto también suele tomar agua con sal. ¿Ok? Pérdida 250 ml por S, aproximadamente 800 a 1500 por la orina. Pérdida insensible se calcula en 600. Anoten eso, es importante siempre. S, sí. Principales líquidos y electrolitos dentro de la célula. Son moléculas que tienen carga positiva y los aniones son moléculas con predominancia de carga negativa. Líquidos y electrolitos intracelulares, es decir, dentro de la célula. Potasio y magnesio son los principales cationes dentro de la célula y los principales aniones son las proteínas y los fosfatos. Acá vemos una imagen, esto es la célula, esto es el líquido que baña a la célula, ¿sí? Esto es fuera de la célula, esto es dentro de la célula. Vemos cómo los potasios se marcan en forma de K positiva y el magnesio también es otro de la caja de lo que están dentro de las células. ¿Sí? Dentro de las células entonces lo que más abunda son potasio y magnesio como cationes y los aniones son proteínas y fosfatos. Las células extracelularmente principales cationes en la parte intersticial tenemos al sodio, al calcio como principal cation y al cloro como el anión. Aquí tenemos sodio, calcio, cloro, esta parte extracelular. Y en el intravascular, tenemos contenidos hemáticos, plasma, proteínas, nutrientes, oxígeno. ¿Sí? A nivel celular, microscópico. Contenido hemático, plasma, proteínas, nutrientes y oxígeno.
normales, por ejemplo el sodio, que su distribución es más extracelular, está entre 140 y 145 mil equivalentes por litro, es el SMEU/L. Se da principalmente la expresión por orina, sudor y heces. Expresión significa sacar, ¿sí? Excretar es desechar. El potasio, el calcio, magnesio, cloro y otros, ¿sí? Como una tabla de referencia. Acá también una tabla de referencia que muestra el intracelular y el extracelular y sus medidas equivalentes. Bueno, no habla mucho de esta imagen. Las propiedades físicas del agua. El agua puede estar en estado sólido, estado líquido y estado de gas. El insensible es en forma de gas, ¿cierto? Yo estoy hablando, estoy respirando y estoy perdiendo agua en forma de gas, por eso se habla del líquido en estado sólido, líquido y gaseoso. Es la única sustancia que está en la corteza terrestre en grandes cantidades en los tres estados de agregación. Podemos tener en la Tierra, en el planeta, en forma de sólido, en forma de líquido, en forma de gas. Esa es una de las propiedades físicas del agua. La densidad del agua es la relación entre la masa y el volumen que ocupa un cuerpo. Cuanto mayor sea la masa y menor el espacio que ocupa, mayor será la densidad. Está relacionada con la flotabilidad de un cuerpo. Una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. Es decir, el agua tiene una flotabilidad. ¿Cómo va a flotar un objeto si su densidad es menor que la del agua? Por eso es el principio de flotación de los barcos. Esto es más física. Densidad. En las sustancias, los elementos en estado sólido son más densos que en líquido. Acá vemos como el hielo, la mayor parte está hundida. ¿Por qué? Porque está congelada. Entonces, en estado sólido es más denso, entonces está más profundo. El agua es una excepción a esta regla porque también, si bien es cierto, se hunde, pero flota. Él está, Alex coloca, un whisky. Depende del vaso, vamos a ver que la parte superficial va a estar fuera, pero se hunde la mayor parte. Punto de fusión y ebullición. Fusión es una cosa, ebullición es otra. Fusión 0 grados. Fusión significa que se congela. El agua, esto es a nivel de mar. ¿Sí? Entonces, punto de fusión y ebullición varía dependiendo de la presión y temperatura. ¿Por qué dice varía de acuerdo a la presión y temperatura? Por eso dije a nivel de mar. Porque una cosa es estar a nivel de mar y otra cosa es estar, por ejemplo, a 5.000 metros, a 3.000 metros de altura. A mayor altitud, menor presión atmosférica. Menores serán los puntos de ebullición y fusión. Es decir, ¿qué significa esto? A mayor altura, a mayor altitud, menor presión atmosférica. Si colocamos un recipiente aquí y supongamos que estamos a 0 metros de nivel del mar, estamos a nivel del mar, colocamos agua a hervir, cuando alcance a 100 grados comenzará a hervir, ¿sí? Pero si llevamos a una altura mayor, llevamos al monte Everest, no sé cuántos metros tiene, vamos a poner 7.000 metros de altura, colocamos la misma garrafita con el gas, esa agua va a comenzar a ferver a los 60 grados aproximadamente, porque tiene menor presión atmosférica, a mayor altura menor presión atmosférica, entonces comienza a hervir más fácilmente. Pero en contrapartida, para congelar va a necesitar mucho más frío. ¿Sí? Entonces, los puntos de fusión y ebullición son atípicos para una molécula tan ligera debido al efecto de los puentes de hidrógeno en condiciones normales. Cosa que no vamos a entrar a discutir, nosotros por eso vamos a dejarle para otra materia los puentes de hidrógeno. Punto de ebullición.
La cohesión es la atracción que existe entre moléculas. El agua se atrae con otra molécula de agua y que mantiene unida a la sustancia. La atracción molecular entre moléculas semejantes de un líquido recibe el nombre de fuerza cohesiva. Esta fuerza da origen a la cohesión, o sea, la tendencia de un líquido o permanezca junto como partícula o se atrae. Cuando existe una gotera, la gota pequeña cae y se va acumulando a la existente sobre la superficie y va aumentando de tamaño. ¡Pum! ¡Pum! Es cierto, pero el efecto del golpe comienza a separarse un poco, pero vemos que cada vez se va agrandando más. ¿Por qué razón? Porque es como un imán que tienen entre ellos una fuerza de atracción que se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo, se va uniendo y generan cada vez una gota más grande, una cantidad de agua más grande. A esa fuerza se le llama fuerza cohesiva y es una propiedad física del agua. Adhesión, adherirse, también es una propiedad física del agua. La adhesión es una propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies, no la misma superficie, tiene que ser dos superficies diferentes. Puede ser sustancias diferentes o iguales. Cuando entran en contacto se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Las gotas de agua en la boca tienden a pegarse a otra sustancia gracias a algo que se llama polaridad. Esa polaridad que dijimos al inicio, a la mitad de la diapositiva del agua, que tiene polaridad, hace de que él se pueda colar en otra superficie, en otro tipo de sustancia. Y vemos en la imagen como el agua, las gotas de agua están pegadas no una lechuga, es una alface. No, tampoco. Bueno, una folia, no sé de qué. Folia aquí bananera. Había una música. Fuma. Así era, ¿verdad? Ella se era tan inocente en esa época y cantaba, no sabíamos lo que era. Bueno. Entonces tenemos adhesión y cohesión. Acá vemos como dos moléculas de agua por la cohesión quedan adheridas entre sí. Acuérdense que la cohesión se da entre dos moléculas de la misma forma y la adhesión entre una molécula de una forma y otra. Por ejemplo, el agua con la hoja, agua con agua, ¿sí? Adhesión y cohesión. Very good o no very good? Sí, very good. Tensión superficial. Hay una propiedad física de agua que se llama tensión superficial. Ahí vemos al mosquito de Denver caminando sobre el agua. ¿Por qué razón? Motivos, circunstancias se produce esto. Vemos un insecto va volando sobre el agua como si fuese que fluctúa. Los líquidos, acá vemos un clip de eso del prendedor. Tira sobre el agua y queda fluctuando. La superficie, la parte de arriba del agua, de cualquier líquido se comporta como si sobre esta existiera una membrana en tensión. A este fenómeno se le conoce como tensión superficial. Dijimos que ellos tienen polaridad y ellos como que se agarran uno con otro. Entonces, la superficie del agua queda como si fuese una fina capa de membrana. Como que apretar y estás apretando una telita. ¿Sí? Un tela. Entonces, a esa fuerza de superficie que parece una membrana se le llama tensión superficial y hace que esa tensión superficial hace que la interacción de las partículas de la superficie del agua se presente como una cama elástica para algunos insectos, algunos objetos pequeños que consiguen deformar el agua pero no profundizar. Soporta el peso de un insecto pequeño. Sí, muy bien, muy bien. Importante para el suicidio. Esa
tensión superficial, algo que yo no había pensado acá, la compañera me acaba de iluminar. Esa tensión hace que se comporte como un líquido newtoniano, aunque no es. Yo me tiro a la piscina, no me lastimo. Pero si yo me tiro del puente de la mitad, mis huesos espatifan en 20.000 partes. El impacto es tan grande por esa capa superficial que se genera esa tensión. Y el impacto sobre esa capa hace que él se comporte como un líquido newtoniano. El impacto sobre esa capa, primero que nada, genera la tensión superficial y hace de que, si bien es cierto, se rompa eso, genera un impacto sobre la persona. Eso hace de que se rompan los huesos, que el impacto dañe órganos internos, ¿sí? Rompa el vaso y lleve a la muerte. Por esa capa superficial, esa tensión superficial. Permiso. Física del agua, número 6. Fenómeno en el cual un líquido asciende en un tubo delgado, conocido como capilar, debido a la fuerza de cohesión y adhesión entre el líquido y las paredes del tubo. Acá hay agua, coloco algunos tubos y el agua comienza a subir en mayor proporción o menor proporción. Sí, a eso se le llama capilaridad. Fenómeno en el cual este líquido que estaba acá en un recipiente, en una palangana, en una vasija, comienza a subir por las delgadas capas del tubo. Se conoce como capilaridad debido a las fuerzas de cohesión y adhesión entre el líquido y las paredes del tubo. Y acá hace una analogía de alguien que está trepando por las paredes. En Europa hacen mucho esto los jóvenes. La mayoría terminan bien. Sí, sube por las paredes del edificio o aquel que va a ir circulando de un edificio a otro. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero eso. De repente